gusto en este honor de esta plática o charla? Con un servidor, mi nombre es Lauro Luis Ruiz Mesa. Ok, y bueno, en esta pequeña entrevista le podría preguntar, no sé si me podría narrar un poco más sobre algunos de los 3 sexenios que se acuerde más, ya sea de José López Portillo, Carlos Salinas de Gortari o Miguel de la Madrid. Pues el que más recuerdo que nos causó cierto malestar fue el periodo del señor López Portillo, José López Portillo. Lo más significativo podría ser la famosa devaluación que nos dejó la final de su periodo, en el año 80, 82 más o menos, no recuerdo, pero también pues, fue grave porque fue algo así como de un 60, 70% y nos causó mucho malestar, aunque en una entrevista que tuvo decía que iba a defender el peso como perro, pero No lo logró. hasta ahí no lo logró. Y en esa fecha, ¿usted más o menos cuántos años tenía aproximadamente? Aproximadamente de 30 a 32 años. Ya que yo nací en el 51. Sí. ¿Y esto cómo perjudicó, cuánto se devaloró la moneda en ese entonces, cuánto valía antes? Híjole, pues antes de lo que yo recuerdo, que un peso valía un peso y le quitaron, parece que perdió 3 ceros o algo por ahí. Llegó el momento que éramos millonarios, por cualquier operación que hacíamos era de millones y pues se sintió un extraño, como que millonario, de pobre a millonario, pero era por la bendita devaluación que perdió los ceros, 3 ceros, de lo que puedo recordar. Es lo más relevante sobre su Es lo más sexenio. relevante del señor López Portillo. Después de López Portillo parece que llegó Miguel de la Madrid, donde quiso hacer algunas cosas, pero pues no fue tan grave su periodo como el de López Portillo. Después de López Portillo, de lo que puedo recordar, fue el señor Salinas de Gortari, otro angelito que nos llevó completamente a la ruina. Acabó el país, ahí lo acabó con ferrocarriles, con bancos, con teléfonos de México, o sea, fue un acabose ese angelito. Sí. Entonces lo más relevante que podría decirnos sobre ese Yo puedo sexenio. recordar, porque desgraciado o afortunadamente lo fue uno viviendo, y pues se quedó uno muy lastimado. Sí. Porque tuvimos a clase de gobierno. ¿Y cómo lo frecuentó durante estos años? ¿Cómo lo fue asimilando? Pues nos costó como todo mucho trabajo, porque no era fácil ir tratando de asimilar eso, de que por qué perdía nuestra moneda tantos ceros. Luego se medio estabilizó un poquito el país y ya luego nos acabaron de lo que recuerdo con este señor. No nos acabó con las expropiaciones, no, fue tremendo. Sí. Tremendo esas épocas, pero bueno, estamos de vida. Eso es lo más importante. Desafortunadamente Desafortunadamente o afortunadamente, pues ya pasó, ya pues la crisis, sí o sí, la devaluación de la moneda ya pasó, ya en la actualidad pues ahora nos quedamos así, pues yo creo que eso sería todo de los sexenios que usted se haya podido acordar. Sí, de lo que recuerdo. Ok, bueno, pues muchas gracias por darnos este querido tiempo y narrarnos un poco más de su vida, de ese momento, esa época más, como usted lo ha llamado, dolorosa, de esa grande evaluación. Y pues muchas gracias y fue un gusto. Estamos para servirle, gracias. Un gusto estar con ustedes. Bienvenidos a Evaluando el Impacto, en donde analizaremos los logros, desafíos y decisiones de los presidentes y cómo tiene su impacto en la economía y la educación. En este episodio nos acompañan expertos en el tema. A continuación, los economistas Nayeli Bautista y Alexis Almerón, las licenciadas en Pedagogía Madeleine Cruz e Ivette Ruiz y el historiador Derek Canseco. Bueno, mi nombre es Dayana Leal y hoy seré su presentadora de este episodio, en el cual abarcaremos los periodos presidenciales de José López Portillo, Miguel de la Madrid y Carlos Salinas de Gortari.
Bueno, pues iniciaremos comparando los modelos educativos de cada sexenio. Iber, ¿qué puedes decir que fue la idea principal del modelo educativo con José López Portillo? Bueno, para empezar se realizó un análisis cuantitativo y cualitativo en la cual de esta situación educativa le sirvió para base de dar una planeación educativa durante su gobierno. Ok, y Dere, ¿cuál dirías que sería la idea principal del modelo educativo con Miguel de la Madrid? Bueno, yo creo que el primer o el punto central de la educación que tuvo en el sexenio de Miguel de la Madrid es que buscaba una descentralización de la educación. Con esto quiero decir que ya no solo le competía al Estado federal, por así decirlo, pues poner todas estas normativas o los currículos escolares, sino que en base a cada estado, en base a sus necesidades, a sus creencias y sus valores, pues iba a poner estas currículos escolares para que los niños pudieran tener un mejor aprendizaje. Ok. Y Madeleine, ¿qué me podrías decir sobre Carlos Salinas de Gortari? Bueno, como principal punto podría decir que en su sexenio de Carlos Salinas de Gortari en 1989 se creó el programa de modernización educativa, pues esto con el fin de tener una calidad educativa mejor. Entiendo, entonces cada idea principal de cada sexenio tiene como tal un propósito. Por ejemplo, trata de buscar una educación a cómo va Bueno, con este punto es para llegar a que ya no solamente acabar el analfabetismo y puedan egresar más los alumnos en concluir la primaria y así poder avanzar la secundaria realmente, ya que empezaron a bajar o a reducir el analfabetismo, en la cual de un 23.9% a un 10%. Ok, entonces la idea principal, lo que trataba, pues es como lo mencionaste, que es descentralizar. Y dime, ¿lo logró? Cuando entra él a su poder, que es en 1982, toma como secretario de Educación a Jesús Reyes Heroles, pero él desafortunadamente muere en el transcurso del sexenio, entonces como tal el plan no se llegó a solidificar como tal, entonces pues hubo muchas cosas que no se concretaron como tal, entonces pues sí hubo un pequeño vacío en el sexenio de Miguel de la Madrid, entonces no se solidificó como tal. Y dime, ¿cómo Carlos Salinas de Gortari llega a cubrir ese hueco que se creó? Dime, ¿se pudo lograr el cometido de Miguel de la Madrid? Pues como tal, pues tenía el fin de reorganizar nuevos modelos educativos. Pues también tuvo algunos avances educativos en donde podemos ver pues en este programa, ¿no? Que fue pues que se diera una obligación a nivel secundario y a primaria igual, donde igual a base de lo que vemos que llevaban estas crisis, pues dio como que esos libros gratuitos para que los alumnos siguieran pues ellos aprendiendo un poco más y también no fueran un gasto más extra a los alumnos. Y ahora que mencionas la crisis, podemos hablar sobre el impacto económico que tiene pues la economía en pues la educación. Dime, Alexis, ¿cómo se encontraba el sexenio de José López Portillo hablando económicamente? Pues principalmente tuvo una gran expansión económica, ya que su gobierno estuvo marcado por descubrimiento de grandes yacimientos de petróleo, lo que principalmente esto provocó un acelerado crecimiento del Producto Interno Bruto, ya que gracias a esos ingresos petroleros que tenía México en aquel entonces, permitió al país financiar grandes proyectos de infraestructura, desarrollo social y dar expansimiento a varias industrias. Ok, entonces ya con estas industrias se puede decir que se solidificó la economía en el sexenio de Al principio de su mandato sí, pero después se vuelve a caer en crisis ya que pues devalúa el peso, ya que pide préstamos para seguir con este crecimiento. López Portillo pide préstamos internacionales a otros países, entonces al ya ver que después el petróleo baja, entonces ya no puede solidificar esos, ya no puede pagar, ya no puede avanzar con esos pagos a los demás países, entonces baja el Producto Interno Bruto, y sube la inflación en el país, lo que provoca pues principalmente un desabasto económico.
Ok, entonces antes estaba bien la economía y después fue en picada. Dime, Ivette, ¿cómo esto influye en el modelo educativo? Bueno, pues yo creo que sí fue un poco desastroso, desgraciadamente, pero empezaron a crear 31 delegaciones en las cuales estas sirvieron para poder coordinar y un poco más administrar, tener más orden a estos servicios educativos federales en los distintos estados. Muy bien, entonces como que la educación trató de estabilizarse. Exacto, como para tener un poco más de administración y coordinación. Ok, entonces ahorita dices que dejó el país en una crisis, entonces, ¿cómo sería después con Miguel de la Madrid manejando esta crisis? Pues realmente sí hubo un totalmente desbalance, porque retomando lo que dice el compañero que en el sexenio de José López Portillo, pues el petróleo estaba en su gran apogeo en los años 80, donde pues sí había mucho incremento económico, bueno, muchas ganancias gracias al petróleo, pero pues técnicamente él no supo balancear las ganancias porque pues todo lo que ganaba se lo gastaba en infraestructura, comprando negocios, etcétera, o supuestamente con el beneficio del país, pero eran aspectos innecesarios. Entonces para esto, como bien lo menciona el compañero, toma la idea de que prestaciones internacionales con el único fin de fortalecer, en este caso a petróleos mexicanos, pero pues él no cuenta con la idea de que el petróleo se iba a caer en picada. Entonces esto hay una total descentralización en este aspecto porque no se solidifica bien la economía, no supo aprovechar los beneficios que dejaba el petróleo. En este caso entra en que el dólar cuando él entra a su sexenio estaba en 12.50 pesos y posteriormente cuando sale de 3,000 pesos un dólar. Entonces sí hay un desbalance totalmente abismal. En este caso la inflación es lo mismo, cuando él recibe es de 191% y cuando él sale ya es del 303%. Entonces sí hay un incremento. Entonces cuando llega Miguel de la Madrid pues recibe un país totalmente quebrado, un país en crisis donde pues hay hambre, hay pobreza extrema, hay una desigualdad social totalmente pues enorme. Entonces pues él intenta, o su reto principal es solidificar bien la economía como tal. Entonces pues no la pudo concretar porque vienen acontecimientos posteriormente que repercuten en la economía del país. Por ejemplo, yo creo que uno de los acontecimientos más significativos hasta la fecha de hoy es el sismo del 85 en México, donde azotó a grandes civilizaciones, pueblos que son parte de nuestro país, donde pues luego tenía que haber una inversión económica pues para tratar de salvar lo poco que restaba de infraestructura, ¿no? Entonces pues sí hay un retraso totalmente significativo dentro de la sociedad, y con esto pues la consecuencia es que pues las empresas se empiezan a ir del país por la crisis en la que estábamos pasando, y pues desde luego yo creo que es entendible que ningún país extranjero quería invertir en un país pues totalmente en quiebra, ¿no? Entonces pues en esa parte pues no se solidifica bien la economía, medio la establece pero no se solidifica como tal. Entonces tenemos una economía muy inestable al inicio y al fin de su mandato. Sí, en efecto, porque digo, nunca se solidificó como tal, porque pues desafortunadamente cuando lo recibe pues hay un país en quiebra, y todavía los acontecimientos que pasan en el transcurso de su sexenio pues no lo deja solidificar y controlar bien la economía. Entonces, venimos arrastrando una crisis que inició y siguió, y entonces, por último, ¿cómo podríamos decir que es el sexenio de Carlos Salinas de Gortari, económicamente? Bueno, pues durante el sexenio hubo diferentes transformaciones que marcaron mucho, pero literalmente podemos decir que esta crisis seguía, se puede decir. Él a sus inicios de su sexenio intentó pues controlarlo de esta manera, pues haciendo que el comercio se aperturara más con el Tratado de Libre Comercio, al igual pues hizo una privatización de empresas. Pero bueno, generó al principio una estabilidad, pero lo malo fue que no se centró en todos los sectores que había, sino como que se centró en un solo sector, que eran estos sectores empresariales, y más el sector que pues era el más grande y más ocupaba, que eran los trabajadores, pues como tal ellos no vieron un beneficio económico, y pues igual cerró igual con una crisis económica. Entonces, toma este país y lo empieza a industrializar, a hacer más, pues, neoliberal.
ahora con esta nueva ideología neoliberal, dime cómo afectó la educación, Made. Bueno, hablando sobre estos avances que tenían, igual podría yo comentar que la educación tuvo como que introducción a lo tecnológico, donde hubo en estos procesos de enseñanza-aprendizaje se incrementó ese aprendizaje de la tecnología, porque como hemos visto, pues en cada tiempo, en cada etapa, pues vamos avanzando más y encontramos nuevos métodos de aprendizaje. Entonces, como iba esta industrialización, se metió más la tecnología para ese aprendizaje. Ese aprendizaje. Ok. Pues como podemos concluir, encontramos esta crisis que inició en los sexenios, que siguió sexenios después y se trató de terminar un sexenio después. ¿Cómo fue cambiando esta ideología, este pensamiento? Y con este pensamiento fue cambiando lo que es la educación. Dime, ¿cómo podríamos formalizar más o cómo se trató de formalizar esta educación o cómo se pudo manifestar? Bueno, durante el sexenio de López Portillo, en 1978 se creó la Universidad Pedagógica Nacional, en la cual es conocida como la UPN. Esto se fundó esta universidad con el fin de poder que sea más formal estos docentes y se puedan preparar un poquito más a fondo y sea una educación de calidad. Ok, entonces, como podemos ver, México ha tratado de tener esa calidad en la educación a pesar de cualquier crisis, pero pues podemos ver cómo el impacto político, económico y educativo puede afectar a nosotros los civiles. Muchas gracias. Bueno, quiero agradecer a todos ustedes por acompañarme en este episodio. Fue un placer estar con todos ustedes y saber mucho sobre este tema. Gracias a ti. Gracias Gracias a ti. Fue un gusto.